En este programa le hemos venido diciendo que ha cambiado el paradigma en el sector petrolero, que los precios altos estables se han terminado, que la estimación de $82 que luego los diputados disminuyeron a solo 81 es una estimación por lo menos temeraria. Veremos precios del petróleo que van a ir consistentemente a la baja. Mañana los legisladores, los senadores de Acción Nacional van a presentar una propuesta para tratar de ordenar el mercado. Tengo en la línea y me da muchísimo gusto al senador Ernesto Cordero. Ernesto, comencemos con la primera parte. ¿Qué está pasando en el mercado petrolero? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte como siempre. Como lo mencionas, David, mira, aquí hay dos cosas que han cambiado. Por un lado, hay una mayor oferta de petróleo. Todas estas innovaciones tecnológicas que nos han permitido aumentar la oferta de petróleo. Ahora Estados Unidos está produciendo más petróleo. Espero que México con la reforma energética también empiece a producir más petróleo. En fin, que el mundo está produciendo más petróleo, más energéticos. Pues es una buena noticia, pero eso evidentemente va a empujar los precios de los energéticos a la baja. Por otro lado, también tenemos que la demanda por energéticos, pues lamentablemente también está disminuyendo. ¿Que por qué? Bueno, pues porque Europa no acaba de recuperar, porque los mercados emergentes pues tampoco tienen una recuperación digna de alegrarnos, ¿no? Inclusive algunas economías están entrando probablemente en una desaceleración muy peligrosa. Estados Unidos tampoco se ha recuperado como esperábamos. Entonces, pues todas las economías que demandan petróleo pues tampoco están demandando. Y cuando en un mercado la demanda se te cae, pues también los precios pues también empiezan a disminuir. Entonces, esos dos efectos lo que están ocasionando en el mediano plazo es que los precios del petróleo van a ir a la baja. Te diría que con muy poca duda. Ernesto, si vemos precios de petróleo a la baja, vemos que la estimación que aprobaron los diputados, que revisan ustedes ahora en el Senado de la República, es de $81 en promedio para la mezcla mexicana. Yo tengo la impresión de que es una estimación bastante alta. Sí, yo creo que es una estimación bastante, pues ahora sí que pues como la desearían los señores diputados, que lamentablemente pues eso no se va a dar. Yo creo que lo prudente es revisar con criterios técnicos, más allá de ocurrencias, más allá de coyunturas políticas, más allá de buenos deseos, y revisar pues cuál es el pronóstico para la mezcla mexicana para el año que entra y presupuestarla de esa manera. Yo creo que en este tema no debería haber discusiones políticas ni coyunturas, es la aplicación de criterios técnicos, lo que nos debe decir a la Secretaría de Hacienda, a los diputados y a los senadores, pues cuál es el precio que finalmente va a quedar plasmado en la Ley de Ingresos. Pero tradicionalmente se ha usado, y hay una gran presión por usar esta estimación del precio del petróleo de una manera mucho más política que técnica. ¿Cómo hacerlo sin quitarle el sesgo de los partidos políticos? ¿Cómo hacerlo sin quitarle la necesidad, por un lado, de quien gobierna y por el otro lado, bueno, pues la oposición? Se está dando un fenómeno que yo creo que es bastante lamentable y bastante cuestionable. Ahora, como los señores diputados ya se volvieron en gestores del gasto, cada diputado determina en qué se va a gastar con mucha precisión los recursos y no nada más lineamientos generales. En el pasado los diputados decían más dinero de educación, más dinero a carreteras, más dinero a esto, lo cual es sano y yo creo que está plasmado en la Constitución, pero ahora que los diputados se pongan a asignar partidas específicas de gasto, pues te genera los incentivos a que quieren tener pues una mayor cantidad de recursos para distribuir y para repartir, y eso hace que artificialmente pues estemos inflando el precio del petróleo en la Cámara de Diputados. ¿Cómo terminar con esto? Mira, mañana vamos a presentar una iniciativa de ley donde actualmente, cuando la Secretaría de Hacienda hace el paquete económico, está obligado a calcular el precio del petróleo de acuerdo a criterios técnicos muy rigurosos. Hay una fórmula en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria donde dice con toda precisión cómo se calcula el precio del petróleo. Esa ley tiene mandato legal para la Secretaría de Hacienda, pero ya no así para los diputados y los senadores, y nosotros allá aquí en el Congreso, pues ahora sí que lo podemos modificar con bastante libertad. Lo que estamos proponiendo es que también nosotros, los senadores y los diputados, estemos obligados legalmente a calcular el precio del petróleo de acuerdo a esta fórmula. A ver, para que me quede muy claro y le quede claro al auditorio, es decir, hoy el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, se tiene que apegar a una fórmula. Es correcto y lo hace. Diputados y senadores pueden escoger el número que les dé la gana y ese termina siendo el número bueno, y lo que propondrán ustedes en Acción Nacional es no, todos usemos una fórmula que además se construyó en el propio Congreso, ¿no?
Bueno, fue aprobada por el Congreso, es una fórmula que pues fue elaborada y diseñada por la Secretaría de Hacienda hace ya algunos años, pero que fue aprobada por el Congreso. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que todos nos obliguemos a esa fórmula. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, pues que esa fórmula pues se va a actualizar dependiendo del momento en que esté dándose la aprobación de la ley de ingresos. Esta fórmula la calcula la Secretaría de Hacienda en agosto, la Cámara de Diputados la va a calcular a mediados de octubre y nosotros la vamos a calcular una semana después. Esos son los precios que se van a plasmar en la ley de ingresos. ¿Por qué hay una diferencia dependiendo cuándo la calculas? Porque esa fórmula es un promedio histórico de los precios del petróleo mexicano en los últimos 10 años y además pues el precio esperado para los próximos años, es decir, historia pasada, pero también pronósticos futuros, de manera que dependiendo en qué punto del tiempo te pares, pues esa fórmula está cambiando. Entonces diríamos que serían 3 cálculos, uno en agosto cuando la Secretaría de Hacienda manda el paquete económico, otro a mediados de octubre o a principios de octubre cuando la Cámara de Diputados aprueba la ley de ingresos, y otra a finales de octubre cuando la Cámara Revisora, es decir, la Cámara de Senadores, pues está votando y aprobando la ley de ingresos en el Senado. Serían 3 tiempos con valores distintos de la fórmula y ya no hay ninguna discusión y ninguna coyuntura política en esto. En tu opinión, como ex secretario de Hacienda, ex secretario de Energía y ahora como legislador, ¿dónde debería estar la fórmula? Porque ciertamente lo que calculó Hacienda en agosto poco o nada tiene que ver con lo que estamos viviendo en octubre. Te diría que habría que hacer el cálculo. Evidentemente yo no tengo ahora sí que los recursos técnicos para poder recalcular esa fórmula con precisión, pero ahora sí que con las limitaciones que tenemos en este momento, te diría que debe estar en algún punto entre 78 y 79 dólares el barril. Ernesto, siempre es un placer platicar contigo. Te mando un abrazo. Gracias, David. Un abrazo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.